¿Para qué tan callados, raza? Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar 428B. La clase del lunes hicimos el examen. La clase de ayer no tuvimos clase, hoy es miércoles. Vamos a iniciar hoy el segundo periodo. Y vamos a iniciarlo con un tema fundamental en cálculo, que es el límite de una función. He estado revisando algunos de los procesos de su examen. Seguramente vieron el número de aciertos que tuvieron, ¿verdad? Normalmente de lo que hago es checar un poco la forma en que lo resolvieron. 428B. Pero en general hubo un buen desempeño. Es difícil, solamente ustedes saben si realmente los aciertos de que tienen, sí reflejan de lo que aprendieron en este periodo, ¿no? Porque ya vieron su calificación del primer examen y vieron su calificación del segundo examen, y solo ustedes saben si realmente refleja o no. Es muy difícil que yo sepa, le decía yo en otro grupo, ponerle calificación alta a alguien que no sabe, esa parte no me afecta mucho porque, por ejemplo, hubo un grupo donde evidentemente se copiaron, pero casi todos, ¿no? Y lo comprobé hoy porque puse a factorizar una expresión que todo el mundo factorizó en el examen y no sabía, ¿no? Pero más allá de eso, esa parte a mí no me afecta, pues. De ponerle un 10 a alguien que nunca vino y que nunca asistió, no pasa nada. Me inquieta y me angustia mucho ponerle calificación baja a alguien que sí hizo su esfuerzo. Ahí sí me chino, o sea que, ay, profe, pues yo la verdad, pues sí, sí asistí, sí, traté de ser honesto lo más que pude y no me alcanzó. Esa parte sí me angustia un poco. Por eso, de todos modos, desde el viernes, en la clase del viernes, les daré su calificación final del primer periodo, abriendo que si alguien considera que debe tener menos calificación de la que tiene ahí, pues me diga, aunque eso no pasa. Más bien al revés, si alguien considera que su calificación fue baja con respecto a su desempeño o al esfuerzo que hizo, sí lo podemos ver, ¿vale? Y yo sigo apostándole a lo que dijimos al principio del semestre, más allá de la evaluación, que las clases que llevemos pues sí hayan sido significativas para ti, que hoy puedas decir, sabes que ya recordé de álgebra casi todo, productos notables, factorización, potenciación, ya vi lo que es una desigualdad, sé resolver desigualdades lineales, simultáneas, cuadráticas, racionales, ya sé que es una función, sé calcular el dominio de una función y sé evaluar funciones. Que tú mismo vayas viendo el aprovechamiento que estás teniendo en ti, ¿vale? Vamos a empezar el segundo periodo. Yo pienso evaluarlo igual. No sé si ustedes tengan alguna sugerencia, pero a mí me gustaría en lo particular evaluarlo de la misma manera, pero también pueden proponer ustedes, ¿vale? Uno de los temas más importantes en cálculo es el límite de una función. Resolver un límite no es tan difícil, más que su comprensión. A veces el entender el concepto del límite, ese sí es medio complejo. Inclusive en el lenguaje ordinario, cuando te pone un límite a algo, o por ejemplo, yo puse un límite para entregar el examen a tales horas, ¿no? Si alguien lo entrega una hora después y el profe no te dice nada, luego lo entregas más tarde, ¿no? O más tarde. Normalmente, cuando ya no te lo reciben, es que pasaste ese límite. Normalmente los límites se conocen hasta que se pasan. Chin, me dieron permiso hasta las 10 y a las 10:30. Ya me cerraron la puerta.
Pero si no te cerran la puerta ni te regañan, pues quiere decir que el límite no era a las 10, puedes llegar a las 10:30, vamos, y si no te dicen nada, pues quiere decir que no hay un límite, ¿no? Normalmente el límite cuando lo pasas es cuando te das cuenta que existía. Algo similar pasa en matemáticas. ¿Qué es el límite de una función? Vamos a explicarlo con un ejercicio. Miren, en la página 21 de su manual, en la página 21 tenemos un primer ejercicio que dice lim, que se refiere a un límite de x cuarta menos 5x cúbica menos x menos 1. Cuando x tiende a menos 3. Esa rayita dice que tiende a menos 3. No es que x valga menos 3. ¿Qué pasa con la y o qué pasa en esta función cuando le damos valores muy cercanos a menos 3? Por ejemplo, cuando le dé valores de menos 2.9, menos 2.99, menos 2.999, menos 2.9999. ¿Qué está pasando en la y cuando se acerca a menos 3? ¿Qué pasa cuando x vale menos 3.1, menos 3.01, menos 3.0001? ¿Qué pasa con el valor de y? Eso es lo que me están preguntando. Sería muy laborioso estarlo evaluando para todos esos valores. Vamos a hacer uso de la tecnología, ya que estamos en esto, para utilizar el GeoGebra y entender qué es lo que está pasando en la función. Bueno, aquí tengo esta función. Vamos a borrar esta parte. Y la función es x cuarta menos 5x cúbica menos 5x cúbica menos x menos 1 menos x menos 1. Ahí tenemos a la función. Y ahí tenemos su gráfica. No se alcanza a ver bien porque es muy grande, pero aquí está, miren. No alcanzo a ver el final todavía. Si me alejo. Esa es la gráfica ya alejándome. Pero, ¿qué es lo que está pasando en esta gráfica cuando x vale menos 3, por ejemplo? O cuando x se acerca a menos 3. Voy a evaluar para menos 2.9. Y me queda 194. Por eso la gráfica está tan grande. Cuando x se acerca a menos 3, el valor de y es 194. Y si me acerco más, por ejemplo, para f de menos 2.99. 215. Voy a acercarme más todavía. Para f de menos 2.999. 217.76. ¿Qué pasará, por ejemplo, para f de 3.01? Pero es menos, perdón, debe ser menos. Menos 220, ya se brincó de 217 a 220. Voy a sacarme más al menos 3. F de menos 3.0, ay, puse una O, 001. 218, miren, está entre 217.76 y 218.24. Voy a intentar acercarme más. F de menos 3.123.1. 200, ay, se va acercando más a 218, miren. ¿Qué quiere decir? Que el límite está en 218. Mientras más le siga dando yo valores, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, o sea, antes del menos 3 y después del menos 3, se vaya acercando a 218. Eso sería muy tardado hacerlo, encontrar el límite de una función, porque siempre vamos a encontrar valores muy, muy cercanos. ¿Cómo se resuelve entonces? Ya en el plano práctico. En el plano práctico, ya sabemos que se acerca a 218. Para no hacer todo ese tipo de operaciones que realizamos ahorita, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el examen anterior o en el tema anterior. Voy a evaluar, bueno, aquí, voy a evaluar como si x tuviera valor de menos 3. No es que tenga valor de menos 3, pongo el menos 3 porque es el valor al cual se acerca. Menos 3 a la potencia 4, menos 5 por menos 3 al cubo, menos 3, menos 1.
menos 3 a la potencia 4 me quedaría positivo, 3 por 3, 9 por 3, 27, por 3, 81, menos 5, menos 3 al cubo me va a quedar negativo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Menos por menos me queda más. Me quedaría 81 menos 7 por 5, 35, 5 por 2, 10, 13. Me queda más 2. 81 y 2 serían 83, 135 más 83, 5 y 3, 8. 8 y 3, 11, llevamos 1, 218. ¿Sí vieron cómo mientras yo me acercaba al menos 3, y se acercaba a 218? Quiere decir que el límite está en 218. Y entonces, profe, pues, ¿qué caso tienes? Es lo mismo que hicimos en el tema anterior. O sea, y al igual que en el tema anterior, si la función al cual yo quiero evaluar su límite es un polinomio entero en X, basta con sustituir el valor al cual tiende de la variable para encontrar su límite. El problema es que no todas las funciones son como estas. Acuérdense, hay funciones racionales que tienen división y hay funciones irracionales que contienen raíces. Y ahí el proceso es diferente. En su página 21, el ejercicio 1, inclusive el 2 es igual que el ejercicio 1. El límite de x cúbica menos 4x cuadrada más 2x más 10. Cuando x tiende a un cuarto. Sustituye un cuarto por cada x que encuentres y vas a calcular el límite. Inclusive el ejercicio 3 es igual. El límite de x cuarta más 2x cúbica más 4x cuadrada cuando x tiende a menos 1. Se resuelven igual. ¿Qué pasa en el ejercicio 4? El límite de la raíz cuadrada de 6x más 1 cuando x tiende a 4. Si me queda una cantidad negativa aquí adentro, ya me metí en un problema. Pero necesito investigar primero si se convierte acá. Porque si me queda una cantidad negativa aquí, pues las raíces cuadradas de números menores que 0 pues no existen en los números reales. Pero no es el caso. Aquí con una sustitución resuelve el problema. Raíz cuadrada de 6 por x que vale 4 más 1. 6 por 4 son 24 más 1. La raíz cuadrada de 25 es... Y sí que cuando x se acerca a 4, el valor de y, su límite va a ser 5. Entonces, del ejercicio 1 al 4 no hay problema. Sustituye el valor al cual tiende la variable y puedes encontrar el límite de esa función. El problema comienza cuando yo encuentro una función racional. Y acuérdense que una función racional no puede ser 0 el denominador porque no habría resultado. Por ejemplo, en el ejercicio número 5, el límite de 2x menos 6 entre x cuadrada menos 9 cuando x tiende a 3. Bueno, lo primero que uno intenta hacer es lo mismo que acá. 2 por 3 menos 6, 3 al cuadrado menos 9. 2 por 3, 6 menos 6, entre 9 menos 9. Que me quede 0 en el numerador no importa. Yo sé que 0 entre cualquier cantidad es 0. Pero que me quede 0 en el denominador, pues no. Llegué a una indeterminación, una división entre 0. Pero tengo que averiguar qué está pasando. Ya sé que cuando x vale 3 no es parte del dominio, evidentemente, ni en 3 ni menos 3. Pero en 3 algo está pasando.
¿Cómo puedo investigar qué está pasando en el 3.001, en el 2.9999? ¿Cuál es el valor de la función antes de que se rompa en el 3? Ya que descubrí que es una indeterminación, no puedo hacer lo mismo que el anterior. Entonces lo que tengo que hacer es recordar los casos de factorización que ya vimos en el repaso de álgebra. Y acuérdense que en el repaso de álgebra, inclusive hasta mandamos en la Pascua un video con la factorización, no sé si lo vieron y si resolvieron esa parte del manual del repaso de álgebra, eso no lo sé. Eso era así como de buena voluntad, ¿no? Quien quisiera aprenderlo. En ese repaso de álgebra vimos que para factorizar lo primero que verificamos era si había factor común. El numerador. ¿Hay factor común? Sí, el 2. Porque el máximo común divisor de 2 y de 6 es el 2. La X no es factor común porque no aparece acá. 2X entre 2 me queda X y 6 entre 2 me queda 3. Ahí está factorizado. Siempre que voy a factorizar algo, primero checo si hay factor común. Si no hay factor común, entonces vamos a verificar si existe una diferencia de cuadrados. Al hablar de diferencia, se habla de una resta. Y es una diferencia de cuadrados si los dos tienen raíz cuadrada exacta. Y efectivamente los dos tienen raíz cuadrada exacta. Una diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de binomios conjugados. En un binomio las dos raíces sumándose y en otro restando. La idea es investigar si hay algún factor igual en el numerador que en el denominador, para poderlo simplificar y que me quede un 1. No se eliminan, eliminarse sería 0, se simplifica. Por eso también, inclusive en el tema de factorización, vimos un poquito de simplificación de fracciones. Espero lo hayan visto, que es esta parte. Y me quedaría entonces ahora sí el límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? De 2 entre x más 3. Voy a evaluar. Me quedaría 2 entre 3 más 3. Me quedaría 2 sextos, que es igual a 1 tercio. Quiere decir que el límite es 1 tercio. Cuando se va acercando el valor de la variable independiente, que es la x, cuando se va acercando a 3, el límite o la frontera de y está en 1 tercio. Quiere decir que la función crece en y hasta 1 tercio. Entonces, primer paso, sustituí y me quedó una indeterminación. Ya que vi que es una indeterminación, checo si lo puedo factorizar. Ya vi que el numerador se podía factorizar por factor común y que el denominador se podía factorizar como una diferencia de cuadrados. Porque después vimos que para factorizar trinomios había 3 casos. Que fuera un trinomio cuadrado perfecto, que fuera x cuadrada más bx más c, es decir, que el coeficiente de la x cuadrada fuera un 1 o que fuera diferente de 1. Por ejemplo, el ejercicio 17. El límite cuando x tiende a menos 4, no a menos 3, perdón. Cuando x tiende a menos 3, ¿de quién? De x cuadrada más 6x más 9 entre x cuadrada más 7x más 12. Primero, si se hace 0 el denominador. Si no se hace 0, ya la hice. Sustituyo y termino. Aunque sea una función racional, si con el valor al cual tiende la variable no se hace 0 el denominador, continúo. Hago las operaciones indicadas y ya terminé. Vamos a ver si ese es el caso. Menos 3 al cuadrado más 7 por menos 3 más 2.
Menos 3 al cuadrado son 9, más 7 por menos 3 son menos 21, más 12. 12 y 9 son 21, menos 21 me queda 0. Por lo tanto, es una forma indeterminada. Necesito factorizar. Y los dos son trinomios. Para que un trinomio sea cuadrado perfecto, los extremos deben tener raíz cuadrada exacta, x y 3. Y el doble producto de las raíces debe ser este. Es decir, raíz cuadrada de x cuadrada y raíz cuadrada de 9. 3 por x, 3x, el doble, 6x. Sí es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, raíz cuadrada del primer término, signo del segundo y raíz cuadrada del tercero. Todo eso elevado al cuadrado. Acuérdense que cuando yo factorizo un trinomio cuadrado perfecto, el resultado es un binomio al cuadrado. Recíprocamente, si yo desarrollo un binomio al cuadrado, el resultado va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Me voy al denominador. No es un cuadrado perfecto porque el 12 no tiene raíz cuadrada exacta, ya con eso se descarta. Pero entonces, ¿el coeficiente de la x cuadrada es un 1 o es diferente de 1? No, pues es un 1. Mejor, porque eso se factoriza más rápido. Factores del 12 que sumados me den 7. X más 4 por x más 3. Este x más 3 al cuadrado es lo mismo que si yo tuviera x más 3 por x más 3, ¿están de acuerdo? Por eso es que mucha gente hace esto. Cancela E, simplifica este con este. ¿Y qué me va a quedar entonces? El límite, cuando x tiende a menos 3, de x más 3 entre x más 4. Esto va a ser igual a menos 3 más 3. No importa que me quede 0 en el numerador. Lo que importa es que no me quede 0 aquí. Menos 3 más 4. Esto va a ser igual a 0 entre 1. Y 0 entre 1 es 0. Y decir que cuando x se va acercando al valor de menos 3, el valor de y se hace 0. Y ya vimos cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto y un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. En este caso, el trinomio cuadrado perfecto pudo haberse factorizado como de este tipo también. Vamos a suponer que yo no me di cuenta que era un trinomio cuadrado perfecto este. Alguien puede decir, bueno, hago un par de paréntesis. Factores del 9 que sumados me den 6, pues 3 por 3. Y ahí está factorizado mío. En dado caso que no hubiera reconocido yo que era un trinomio cuadrado perfecto. Maestro, y sabes que va bien cuando uno de los factores de abajo se elimina con uno de los de arriba o puede no eliminarse. Eso. Mira, cuando no se eliminan, o sea, cuando, por ejemplo, cuando factorizas y no te queda ningún factor igual en el numerador y denominador, normalmente quiere decir que no era indeterminado, que podías haber sustituido al principio y no hubiera pasado eso. ¿Sí me explico? Normalmente, normalmente en los ejercicios de indeterminación sí vas a encontrar un factor arriba y uno abajo que sean iguales para poder simplificar, ¿vale? Si no lo encuentras, o sea, si no hay factores iguales, una, puede ser que te hayas equivocado al factorizar, o dos, puede ser que no era indeterminado, que aquí al sustituir para menos 3 que no te quedara 0, pues. A mí sí me ha pasado que veo, déjalo factorizar, ya cuando lo factoricé y veo que ninguno se puede simplificar, ahí me doy cuenta que el límite era directo, pues. Que con el valor que me estaban dando no se hacía 0. Sí, sí, el resultado sí me queda bien, pero trabajé como de más, ¿no? Factoricé de más. Pero normalmente, contestando la pregunta, sí te va a quedar un factor arriba igual y uno abajo, ¿vale? Gracias. Por ejemplo, en el ejercicio 14, el límite de 2x cuadrada menos x menos 3
entre x más 1 cuando x tiende a menos 1. Dos noticias, una buena y una mala. La buena, pero la mala es que sí es indeterminado, porque si x tiende a menos 1 más 1 me queda 0. La buena es que x más 1 ya no lo puedo factorizar porque está en su mínima expresión. Únicamente tendría que factorizar este trinomio. Y ese trinomio, pues no es cuadrado perfecto porque ni el 2 ni el 3 tienen raíz cuadrada exacta. No es de esta forma porque el coeficiente de la x cuadrada es diferente de 1. Es de esta forma. Y ya hemos factorizado bastante. No sé si alguien ya lo aprendió. Primero, cambio la x por 2x para que el coeficiente sea un 1. Pero multiplico el primer término por el tercero. 2 por menos 3, menos 6. Ahora sí ya lo factorizo como este. Factores del menos 6 que sumados me den menos 1. Este debe ser negativo y este. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 3 por 2, menos 6. Ahora voy a dividir entre factores del 2. 2 por 1. Y coloco el 2 aquí para que me quede enteros, porque si pongo el 2 acá, me quedaría 3 medios. Entonces su factorización es 2x menos 3 por x más 1. ¿Qué es lo que va en el numerador? 2x menos 3 por x más 1 entre x más 1. Me quedaría el límite de 2x menos 3 cuando x tiende a menos 1. Sería igual a 2 por menos 1 menos 3. Menos 2 menos 3 me quedaría menos 5. Sería su límite. Voy a intentar graficarlo. A ver qué pasa en la función. Sería 2x cuadrada menos x menos 3 menos x menos 3 entre x más 1. Esa es una recta. Vamos a acercarnos. A ver si se ve el hueco. Cuando x vale menos, cuando x tiende a menos 1, híjole, aquí sí no se alcanza a ver. Cuando x se acerca a menos 1, fíjense, el valor de y se acerca a menos 5. Aquí, no es que no se alcanza a ver bien, pero hay un hueco. No es que aquí no se alcanza a ver. Hay un hueco porque no pasa nada cuando x vale menos 1. Cuando x vale menos 1, la función no existe. En algunos softwares se aparece como un hueco aquí. En este no. Hay que acercarme más a ver si lo escribe. No alcanza a verse aquí. Pues supone que aquí debe haber un hueco porque no existe. Cuando x vale menos 1, no existe valor para y. Si se acercas a menos 1, el valor de y se hace menos 5. Si se acercas por este lado a menos 1, el valor de y va a tender a menos 5. Es el resultado que estamos encontrando. ¿Vale? Muy bien. Y ya explicamos entonces cómo se factorizan estos trinomios. Y
terminamos el tema de factorización con una suma de cubos y con una diferencia de cubos. Por ejemplo, el ejercicio 20. El límite de x cúbica menos 125 entre x cuadrada menos 25, perdón, cuando x tiende a 5. Evidentemente es indeterminado 5 al cuadrado, 25 menos 25, 0. El denominador ya repasé cómo se factoriza, porque es una diferencia de cuadrados. X más 5 por x menos 5. Pero x cúbica menos 125 es una diferencia de cubos, es decir, a cúbica menos b cúbica. Una diferencia de cubos se factoriza como el producto de un binomio por un trinomio. El binomio formado por las dos raíces cúbicas de cada término, raíz cúbica de a cúbica y raíz cúbica de b cúbica. Y el trinomio formado por estas raíces, el cuadrado de la primera raíz más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Si es una diferencia de cubos, el trinomio va todo positivo. Si es una suma de cubos, se factoriza igual, nada más que en el trinomio los signos van alternados. El cuadrado de la primera raíz menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Esto es para una suma y una diferencia de cubos. Por lo tanto, de aquí tengo una diferencia de cubos, raíz cúbica de x cúbica, raíz cúbica de 125, el cuadrado de la primera raíz, el producto de las dos raíces, 5 por x, y el cuadrado de la segunda raíz. Y ya estaría factorizado. Y sí, vemos por ahí que existe x menos 5 en el numerador y x menos 5 en el denominador. Por lo tanto, el límite de x cuadrada más 5x más 25 entre x más 5 cuando x tiende a 5. Al cuadrado más 5 por 5 más 25 entre 5 más 5, que sería igual a 25 más 25 más 25 entre 10. 75 entre 10. Si dividimos todo entre 5, 10 entre 5 serían 2, y 75 entre 5 sería 1, 15. El resultado sería 15 medios. Y ya serían repasadas todos los temas de factorización. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Con esto pueden ustedes resolver ya de la página 21 el ejercicio del 1 al 20.
Este periodo va a estar más corto. Este periodo va a estar más corto. Entonces, terminando lo que es el límite de una función, vamos a evaluar un primer examen parcial para que no se nos haga tan extenso como el primero que hicimos. ¿Vale? Pueden avanzarle aquí para practicar en la página 21. Yo el viernes voy a explicar el ejercicio 21, 22 y 23 que contienen radicales, que tienen raíces, y que hay un tema en álgebra que se llama racionalización, que quiero explicar yo. No sé si lo hayan visto en primer semestre, supongo que no, porque no es un tema que se trate mucho en primer semestre, por eso quiero yo explicarlo el próximo viernes, para poder cerrar esta página de límites. Nos faltan otros dos límites que son especiales. ¿Qué pasa con la función cuando x tiende al infinito? ¿Qué pasa en la función cuando el valor de x es muy grande? ¿Qué pasa con y cuando el valor de x se hace infinito? Y nos faltan un límite especial también, que vamos a ver, que ya resolvimos de alguna manera, que ya resolvimos. El último ejercicio del examen fue f de x más h menos f de x entre h. Lo que vamos a hacer ahora es un límite cuando h tiende a 0. Es decir, cuando ese incremento es infinitamente pequeño. Si se fijan en su resultado, quedaba, por ejemplo, 2x más 3h menos 2. Yo no puedo sustituir h porque siempre hay una división entre 0. Cuando quito la h de aquí y h tiende a 0, me quedaría 2x menos 2. Este límite es la definición de derivada de una función. Y es a donde queremos llegar, pues, después de tanto tiempo. Y yo quiero dejar el tercer periodo para derivar, pero mucho, por si el siguiente semestre el maestro con el que trabajen empieza en cálculo integral, puede ser que sí haga un repaso el maestro de cálculo diferencial, pero también puede ser que diga, ¿sabes qué? Es cálculo integral y vamos a las integrales. Y si no sabes derivar, se te va a complicar. Entonces yo quiero dejar el tercer periodo con ustedes para derivar lo más que se pueda. O sea, que tengan buena práctica derivando funciones para que a la hora que les enseñen cálculo integral, pues tengan menos problema. Esa es la idea. Espero poderla cumplir. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario final? Porque ya como que dio hambre. Quiero almorzar, que son las 10:10. ¿Todo bien? Sí. Sí, Bueno, Sí. entonces nos vemos el próximo viernes. Que tengan buen día. Gracias. Cuídense. Gracias. Igualmente. gracias. Adiós, profe. Dale, que Gracias. estén bien. Nos vemos.